estamos de regreso tocando este tema el día de hoy, neonatología, lo que es el chequeo de los bebés al nacer, cualquier situación de, no sé, emergencia que puedan tener, el neonatólogo es el que va a brindar esta atención y va a haber una campaña para que estén pendientes de este tema que van a tocar, ese beneficio que le van a dar a toda la comunidad. Doctora, desgraciadamente cuando uno inicia un proyecto, a veces como no nos voltean a ver, no hay gente que se anexe a este tipo de situaciones, pero yo creo que es una causa muy, muy buena, que muchas mamás se van a ir acercando y también médicos, como el caso de usted, que tiene, de alguna manera tienen corazón para poder regalar esa parte, ese juramento que uno hace a la hora de entrar a lo que es área blanca, que no es lo mismo estar con un papel. Cualquier profesión hay que, tiene su beneficio, pero en el área médica tratamos con seres vivos. En este caso igual muchos médicos tienen el corazón de ayudar, pero sus días son ajetreados como le dice usted, ¿no? Su agenda es muy, muy atareada, que no tienen si no los vamos a llamar, no tienen el tiempo para estar haciendo alguna campaña de beneficio. Los amigos, estén pendientes de esta campaña. Doctora, muchas situaciones se presentan al nacer, hablábamos de cuestiones de que son prematuros. En esta etapa de cuando nacen bien, salen, como en las películas que los ponen de los piecitos y le dan su nalgada y lloran. ¿Qué pasa en esas situaciones? Si llora o no llora, ¿qué sucede con el bebé? Bueno, ya lo de la nalgada ya no existe, ya no debe existir. Sí, nosotros podemos ocasionar traumatismos si golpeamos a nuestros bebés. La reanimación neonatal es fundamental. ¿Sí? Estar ahí en el momento del trabajo de parto, estar atentos cuando el bebé va a nacer es de suma importancia. Uno como neonatólogo debe estar adiestrado en este sentido de la reanimación neonatal. Si un bebé nace, llora, respira, pues cualquiera dice, no, pues está bien, ¿sí? Ya está bien, ya lloró, ya respiró y todo muy bien. El momento es cuando ese bebé nace, nos lo entregan flácido, es como si le entregaran a un muñeco, ¿sí? Flácido, que no tiene tono. Lógicamente, si no tiene tono, no va a llorar, no tiene esfuerzo respiratorio. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Y yo hace rato mencionaba de 30 segundos. O sea, no son 1 minuto, 2 minutos, 5. Son 30 segundos en donde yo tengo que actuar para reanimar a ese bebé. ¿Sí? Si no actúo en esos 30 segundos, ese bebé se me va a ir deteriorando. Ese bebé se va a ir deteriorando aún más. ¿Sí? Va a tener algo que se llama hipoxia severa. Y la hipoxia, aunque haya nacido de término, puede también tener daño neurológico y secuelas también irreversibles. O un sufrimiento fetal, hablaban la pregunta hace rato de qué pasa cuando tiene circular o triple circular de cordón, pues imagínense, es como una asfixia, ¿no? Entonces ese bebé nace con asfixia perinatal, nosotros tenemos que reanimarlo, proporcionarle todos los cuidados inmediatos de un recién nacido, tener un lugar calientito. Imagínense que un bebé en útero tenga una temperatura calientita y salga aquí donde tenemos el aire acondicionado, pues pierde calor. Y al perder calor, pues va complicándose, las células se pueden morir en algo que se llama acidosis y causar muerte. Entonces nosotros tenemos que tener una cuna precalentada donde vamos a colocar a nuestro bebé, nuestro equipo verificado y donde podamos reanimar a estos recién nacidos que lo ameritan, ¿sí? Proporcionar calor, oxígeno si lo necesita. A veces una estimulación táctil, que es en la espalda o golpearle ligeramente los taloncitos puede responder, o aspirar secreciones, ¿no? Lo de la nalgada y eso pues ya pasó a la historia, no debe usarse, causamos traumatismo, causamos hemorragias. Entonces estar atentos ahí, y la reanimación neonatal es de suma importancia, porque la reanimación nos va guiado por pasos. Si un bebé responde, excelente, se va con la mamá, apego inmediato, lactancia materna y todos contentos y felices. Es un bebé sano, que después vienen los cuidados del recién nacido en general. Un bebé que no llora, que no respira, yo tengo la capacidad de decidir en qué momento lo apoyo. Y ventilar los pulmones es el paso más importante de un recién nacido que está sufriendo, que tiene un sufrimiento fetal, que tiene una asfixia o que en el momento no llora, no respira y no responde a algo que nosotros llamamos pasos iniciales de estimulación. Tenemos que ventilar los pulmones y saber ventilarlos, porque es tener el equipo, saber ventilar los pulmones para que responda ese bebé, aumentando su frecuencia cardíaca, aumentando su tono y mejorando su coloración. Y con esto, el 90% de bebés no tienen ninguna complicación. Incluso en la reanimación neonatal, el 90% nacen sin necesidad de estar uno ahí presente. Los bebés nacen, lloran en nuestros pueblos, ¿verdad? Así es. Pero un 10% necesitan de la intervención de un pediatra con el taller de reanimación neonatal, con un neonatólogo que
le va a ayudar para que no tenga complicaciones. Y hay un 1% que amerita maniobras invasivas, es decir, donde el neonatólogo tiene que actuar, porque si no ese bebé tiene el riesgo de fallecer o complicaciones severas. Sí, desgraciadamente, como comentaba, en las comunidades, Oaxaca tenemos 570 municipios, en muchos espacios no existe un neonatólogo, a veces no existe ni un médico, se le dan atención o se le dan cursos a la comunidad, a la partera, a la encargada de la casa de salud, que es la que le va a brindar la atención a lo que son los bebés. Pero pues en este caso, no sé, muchas de las veces aquí en Oaxaca, como comentaba del parto prematuro, pues puede ser por cuestiones de estrés, ¿no? Tal vez en una comunidad no se estresan tanto y no tengo el dato de cuánta gente en esos espacios tienen bebés prematuros, como decía, de 25 semanas. Creo que la mayoría los lleva a término y en casa, que es algo que en donde podemos decir que la ciencia en las comunidades a veces no llega, pues tal vez porque no se requiere. Bueno, en ocasiones no nos enteramos, ¿no? Tenemos datos que ni siquiera los conocemos. Falleció el bebé. Así es algo tan común en la comunidad que dice, ¿qué le pasó a su bebé? Pues se murió, ¿sí? Porque no llegó a sus días, porque se le adelantó el parto, ¿no? Sin embargo, esa comunidad tan alejada donde nosotros podemos decir, tienen el conocimiento de una amenaza de parto prematuro, lo ideal sería trasladar a esa señora a un hospital y tratar de ayudarle para que esa amenaza no se lleve a cabo, sino continuar con el embarazo. Sin embargo, pues a veces la lejanía y todo, pues la gran mayoría fallece, ¿no? Y por eso no nos enteramos. Sí, desgraciadamente las comunidades no tienen esa cultura, pero también aquí en la ciudad hay gente que no se cuida en su embarazo y simplemente cuando ya tienen un dolor muy fuerte y acuden al centro médico, a veces hasta le echan la responsabilidad al médico que no los atienden luego, cuando no llevaron un control tan adecuado o el mejor para darle seguimiento a esta cuestión tan importante que es el embarazo, y ustedes como neonatólogos es creo que donde tienen que actuar de manera más urgente. Así es, en ocasiones hemos tenido aquí en la ciudad, donde llegan en los hospitales, nosotros llamamos periodo expulsivo, es decir, ya el bebé ya va naciendo, entonces no podemos hacer nada más que recibir al bebé. Y en ese momento la señora pues tuvo una infección urinaria que no se trató, que desencadenó un trabajo de parto prematuro, o tuvo un accidente automovilístico, pues todo lo que conllevan vivir en la ciudad, ¿no? Como que dice el estrés, el estar trabajando acá, ya que somos ya mayores, o el embarazo en adolescentes. Sin embargo, yo creo, y es una opinión muy personal, que cada quien es responsable de su salud, ¿sí? Cada quien es responsable de su salud, y si yo estoy embarazada, tengo que acudir a un buen control, y no le puedo echar la culpa, es que el doctor no se dio cuenta, o sea, es mi cuerpo, yo tengo que cuidarme, tengo que cuidar desde mi alimentación, todo lo que conlleva tener un embarazo, ¿no? Y si tengo factores de riesgo, con mucha más razón. Sin embargo, pues siempre tratamos de buscar a algún culpable, ¿no? Y los culpables desafortunadamente somos los médicos. Sí, desgraciadamente, y ahorita estuvo muy en moda en redes sociales hablar de los médicos que no los atienden, que llega uno al centro de salud, al seguro, cualquier institución, y está durmiendo. Ahora también somos humanos, también comemos, y desgraciadamente las situaciones de emergencia en un hospital son muchas. Entonces hay que invitar a la gente para que lleven su control. Creo que van a disminuir los factores de riesgo que pueden haber en cuanto a en este caso, un embarazo prematuro, y poner en riesgo tanto la vida de la mamá como la vida del bebé. Yo comentaba, pero si eso existiera, profesiones como la de usted, especialidad como la de usted, tal vez fuera menos su demanda. Así es. Así es. Pues aquí, doctora, ¿qué más puede pasar en esa área de cuidados intensivos? ¿Qué más puede haber? Hablábamos del bebé que nace bien. En este caso, ¿qué es la diferencia entre parto natural y cesárea? ¿Qué presión o qué daño puede tener un bebé? Lo ideal y lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos o a los niños es nacer por vía natural. Es lo mejor. Sí, pasar por el canal del parto es lo más fisiológico, es lo mejor, se contamina por una microbiota natural, que eso se lleva al intestino y su sistema inmunológico se activa de inmediato. Eso, apegado a lactancia materna exclusiva en el momento del parto o el apego inmediato, su sistema inmunológico está activo y es lo mejor que nos puede pasar. Nacer por parto, ser alimentados con seno materno, vamos a tener una niñez sana, ¿sí? No vamos a tener menos complicaciones. Sin embargo, hay indicaciones precisas de una operación o una cesárea. Si es un bebé que está sufriendo, que tiene un sufrimiento fetal y que no va a poder nacer por vía vaginal, pues tenemos que
intervenir a través de una operación, ¿no? De una cesárea. Y es ahí donde todo el equipo tiene que estar preparado. El neonatólogo, personal de enfermería, los ginecobstetras haciendo su trabajo, porque de repente la señora llega con desprendimiento de placenta, la placenta se insertó mal, que son problemas que a veces desconocemos y de repente empieza a sangrar y el bebé sufre tanto la mamá como el bebé y tiene sufrimiento fetal. Entonces el neonatólogo debe estar atento a lo que van a hacer, en qué condiciones, y el ginecobstetra en atender a la mamá. Entonces, hay indicaciones para cesáreas. Es lamentablemente también decirlo, pero en ocasiones uno como mamá dice, no, es que yo no quiero tener los dolores del trabajo de parto. Mejor, prográmeme para cesárea y quiero que nazca el 20 de noviembre porque mi abuelo se llamó Emiliano y yo creo que se llama Emiliano. Y lamentablemente la operan el 20 de noviembre por deseos de los papás, un prematuro tardío que no tiene las semanas adecuadas o que no tuvo ese trabajo de parto y ese bebé tiene complicaciones. Esperaban a un bebé en buenas condiciones, que todos se fueran a su casa, el baby shower estuvo fabuloso, todo el mundo esperando en casa y de repente el bebé no llega. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Es un bebé que tuvo un sufrimiento o que tuvo alguna complicación en el momento o que por haberlo obtenido en forma prematura tardía, ¿sí? Ni siquiera es de término, pero tampoco es de término, o sea, casi a término, pueden tener complicaciones respiratorias. Y esas complicaciones respiratorias, si no se atienden en forma adecuada o incluso estando en una terapia intensiva neonatal, pueden fallecer. Entonces, en este caso, lo recomendable es parto natural. Lo recomendable, sin embargo, siempre lo he dicho, si hay una indicación de cesárea, nada de que aquí el bebé o la mamá, es el binomio, ¿sí? Si yo creo que tenemos expertos en ginecología donde ellos deciden en qué momento interrumpir un embarazo cuando lo ameriten, ¿no? Ok, doctora, vamos a regresar ahorita, vamos a ir a un corte, regresamos tocando este tema que creo que es muy importante porque decidir cesárea o parto natural, ustedes como neonatólogos al recibir al bebé creo que pueden determinar qué es mejor. Así es, amigos, vamos a un corte más y regresamos.